molesta por las acciones que estoy tomando, por hacer una consulta, por querer darle derechos a los pueblos. He sido secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Ese secuestro es zarpazo al país. 27 años después, Honduras vuelve a vivir momentos de zozobra. El 27 de junio del 2009, el gobierno del presidente hondureño Manuel Zelaya es golpeado por militares y horas después asume el mando el presidente del Congreso hondureño Roberto Micheletti, un civil apoyado por militares. Los militares que le devolvieron la democracia a Honduras en 1982, esta vez esa misma fuerza del Estado le quita esta conquista, también con armas. El pretexto de un golpe de Estado. La Fuerza Armada lo único que hizo fue cumplir con su deber constitucional. La Fuerza Armada lo único que hizo fue cumplir con su deber constitucional. El pretexto del golpe de Estado al gobierno de Zelaya fue la consulta ciudadana del 28 de junio, pues se esperaba instalar una cuarta urna a manera de encuesta, sin carácter vinculante, es decir, sin ningún valor legal, para conocer qué pensaba el pueblo hondureño sobre convocar a una asamblea constituyente. El presidente Zelaya, por insistir en la instalación de las urnas y el traslado del material, días pasados al golpe, fue duramente hostigado, amenazándolo con salir violentamente de la presidencia. Por ello, Manuel Zelaya tuvo que destituir al jefe de Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, y aceptar la renuncia del ministro de Defensa por desafiar al Poder Ejecutivo. Los terratenientes hondureños y otros sectores que obedecen a la derecha liberal no veían con buenos ojos las medidas de un presidente populista que favorecía a las mayorías. La mañana del 28 de junio, Honduras aplicaría una encuesta que mediría la aceptación de la población para con una asamblea constituyente que, de ser aceptada, debería reformar la Constitución Política de Honduras vigente desde 1982. Zelaya no puede creer cómo es que una encuesta no vinculante pueda causar un golpe de Estado. Es una bofetada al mundo entero. Es un retroceso de 40, 50 años a la época de las dictaduras, de la doctrina de la seguridad nacional. La consulta fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el presidente Zelaya continuó con la misma, ya que, a su decir, la consulta no era vinculante, por lo tanto sin un valor legal, y únicamente tenía el objetivo de medir la intención de los hondureños. Honduras y su historia. Honduras es un país centroamericano, ubicado entre Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Su historia está señalada por el intervencionismo y el colonialismo, y duras y violentas dictaduras. En 1821 se independiza de España, con gran voluntad, pero vano su esfuerzo, pues es absorbida por México. Gracias a Francisco Morazán se libera de esta dependencia y se suma a la República Centroamericana, de la cual también forma parte El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Una guerra civil acaba con esta gran unidad. En 1829, la empresa estadounidense United Fruit Company logra una concesión para la explotación de extensas tierras, afirmándose una vez más la dependencia, definiendo desde ese entonces la política interna de Honduras, disponiendo la salida y entrada de presidentes. En 1933, la compañía de frutas instala en el poder a Tiburcio Carías Andino, convirtiéndose en el primer dictador de ese tiempo. Honduras luego se convertiría en la base de operaciones de Estados Unidos contra las revoluciones de Guatemala y Nicaragua. Desde Honduras también se dirigiría la violencia y represión contra la gente de El Salvador. En Honduras nacieron los Escuadrones de la Muerte de Centroamérica, organizaciones criminales que se creían tenían el apoyo de Estados Unidos, las oligarquías y partidos de derecha.
¿Quién es José Zelaya? Manuel Zelaya asume la presidencia de Honduras en noviembre del 2005. De tinte populista, tendría que enfrentarse a los intereses de los partidos de derecha. Mel, como se lo conoce en el pueblo, impulsó una política de recuperación de la soberanía nacional, de sus recursos naturales. Por sus acciones ha surgido una batalla mediática con medios de comunicación, con la oposición de su nación y otros sectores internacionales. Al ingresar al gobierno, Zelaya era terrateniente y tiempo después se acerca a los sectores populistas de izquierda. Los 3 años de gobierno del presidente Zelaya fueron marcados por el cuestionamiento a empresarios, periodistas, políticos de oposición como de su propio partido. La consulta planteada por Zelaya, así como creó muchas expectativas entre los sectores populares, provocó pánico entre empresarios, profesionales y la oposición política e incluso la iglesia. Solo porque el presidente está trabajando con los sindicatos, con los trabajadores, con los obreros, con los campesinos, con los indígenas, con las mujeres, con los pobladores, con los dirigentes políticos, porque tengo dirigentes políticos del Partido Liberal, Partido Nacional en todo Honduras. Honduras retorna al orden constitucional en 1982, cuando los militares entregaron al poder a Roberto Suazo del Partido Liberal luego de casi 2 décadas. En 1982, los hondureños consideraban que los golpes de Estado difícilmente se podrían repetir por la lucha política de diversos sectores y la presión internacional. El golpe de Estado de junio del 2009 es el 5º que sufre el país centroamericano. Los primeros 4 protagonizados por fuerzas militares, cuyo presidente era un militar. En este último caso, por un civil apoyado en la Fuerza Armada. Sin más que esta diferencia, el resultado es el mismo: violación del Estado de Derecho y de la voluntad de todo un pueblo que eligió la democracia. Un sector de la prensa hondureña consideraba que el Congreso, Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Corte Suprema trabajaban conjuntamente para gestar este golpe de Estado, poco tradicional, pero que al final estaba apoyado en la fuerza militar. Con todo, Zelaya fue sacado de su residencia entre disparos y gritos. ¿Cuál fue el papel del Congreso en este golpe? Acuerda separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del cargo de presidente constitucional de la República de Honduras. Se aprueba, queda aprobado por unanimidad de los presentes. Nombrar constitucionalmente al ciudadano Roberto Micheletti Bahín, actual presidente del Congreso Nacional, en el cargo de presidente constitucional de la República por el tiempo que falte para terminar el periodo constitucional. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, se convertiría en el líder del golpe, autojuramentando como presidente de la República. Para intentar justificar el derrocamiento, el parlamentario liberal presentó una supuesta carta por la que Zelaya renunciaba a su presidencia. La fecha correspondía al 25 de junio pasado. Como era de esperar, la misma fue negada por Manuel Zelaya. ¿Quién es Roberto Micheletti? Somos 7,5 millones de soldados. Con 61 años de edad, Roberto Micheletti es uno de los parlamentarios más antiguos de Honduras. Formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente. También es uno de los dirigentes más antiguos del Partido Liberal. Fue uno de los impulsores de la Constitución Política hondureña, que entró en vigencia en 1982 hasta la fecha. Entre finales de los años 50 y principios de los 60, fue miembro de la Guardia Personal del presidente liberal Ramón Villeda. Micheletti aspiró en los comicios primarios del 2008 a la candidatura presidencial del gobernante Partido Liberal para las elecciones del 29 de noviembre de este año. Perdió ante Elvin Santos, vicepresidente de Zelaya. Es empresario de una empresa de transportes urbano e interurbano. También se comenta que es uno de los principales exportadores de bananas al exterior. El mundo entero rechaza el golpe. El único presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya. Adelante, presidente. La comunidad internacional y los organismos que agrupan a países latinoamericanos de todo el mundo condenan el golpe que perpetró Micheletti.
Los presidentes de las naciones que pertenecen al ALBA, Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, censuraron la actitud de Micheletti. Este brutal golpe de Estado ha recibido el rechazo unánime de toda América Latina. No dudo en calificarlo como un retorno a la barbarie. Hago un llamado a los presidentes y gobiernos democráticos a condenar y repudiar este golpe de Estado. Por otra parte, Zelaya ante las Naciones Unidas dejó escuchar su voz acallada por este golpe. Reprimen, como está sucediendo hoy en Honduras. Hay instalada una dictadura, instalada una represión en el país. Yo luché por el retorno a este sistema y el pueblo está apoyando este sistema, pero las élites no lo han aceptado. Conviven en él, pero creo que a la fuerza. Entenderé que la Asamblea General está de acuerdo con esta propuesta. Así que la ONU consideró que esta maniobra interrumpió el orden constitucional y democrático hondureño. 192 países presentes de manera unánime aprobaron la resolución, reconociendo como presidente constitucional a Zelaya. Por su parte, la OEA aplicó con todo rigor el artículo 21 de esta organización, dejando el derecho de participación a Honduras. Nosotros no podemos dejar pasar en el hemisferio este intento de retorno al pasado. Aquí se juega no solo la democracia de Honduras, sino se juega la fortaleza de los procesos democráticos en todo el hemisferio. Incluso Estados Unidos ha reconocido la legalidad del gobierno del presidente Zelaya. El golpe de Estado en Honduras afectaría también al orden económico de este país, ya que el Banco Mundial suspendería créditos que alcanzan a los $400 millones, afectando la ejecución de por lo menos 16 proyectos. Algunos saldos de este golpe. Tienen en contra y los gases se le vienen a ellos. Marcela, hay tiros, se acaban de escuchar tiros del ejército por un lado, la policía por otro. Esta es la situación, el ejército reprimiendo a los manifestantes. Como en toda violación del Estado de Derecho y desconociendo la voluntad del pueblo que eligió la democracia, las víctimas generalmente están del lado de quienes no están armados, violándose los derechos fundamentales. Medio centenar de heridos de bala, reprimidos por policías y militares, y la muerte de un civil es el saldo de este quinto golpe de Estado hondureño. Y nos intimidan de una manera como se hizo en los años de 1980, donde nos alinean atrás de los buses, nos registran de una manera, atropellan a las mujeres. Por ríos y por montañas y caminamos 5 horas, salimos a las 5 y nos bajaron ahí los militares y nos golpearon y nos bajaron y nos tiramos por la montaña y comiendo mangos y agua ahí y salimos bastante, caminamos y me empollaron los pies. El pueblo unido. El pueblo, ya sea organizado o de manera individual, se ha dado a las calles de Tegucigalpa y ocupó las carreteras de las regiones rurales para reclamar y protestar en contra del gobierno de facto de Micheletti, a sabiendas de poder ser reprimidos, golpeados o muertos. Sí, nos bajaron y nos golpearon ahí y nos echaron carrera y corrimos nosotros todos, que veníamos ahí en grupos y caminamos montañas y hasta nos perdían. Sin duda, el pueblo, ante la injusticia, la violación de los derechos y la toma del poder por la fuerza, aquí en Bolivia o como sucedió recientemente en el Perú y ahora en Honduras, se moviliza cuando se trata de hacer respetar sus derechos, decisiones y sus intereses. Sin libertad de expresión e información. La violación del derecho a la libertad de expresión continúa en Honduras. Madeline García, Tegucigalpa, Honduras. En toda esta conspiración militar, empresarial y hasta congresal, el papel de los medios de comunicación fue de gran importancia para informar al pueblo hondureño o para desinformarlo. Canales de televisión privados observados por Zelaya mostraban otra realidad, distinta a los hechos generados antes, durante y ahora en el gobierno de facto de Micheletti.
Después, como a eso de las 2:15, les voy a traer un mini especial solo Michael Jackson de 2:15 a 3 en punto de la tarde. Esto no fuera un golpe de Estado, hubiera sido una transición, como generalmente se le llama, estuviéramos nosotros al aire, estuviéramos informando de todo lo que está sucediendo. No había medios de comunicación, tenían bloqueado CNN y la información que daban, la única información que daba era manipulada, diciendo que que no era un golpe de Estado. Mientras tanto, Telebásica daba clases complementarias de los cursos de educación y hablaba de despeje. El Gobierno de la República, en el marco de las disposiciones constitucionales y en la defensa de las garantías y derechos nacionales. Los medios comerciales aparentemente miraron con otro lente el golpe de Estado. Para garantizar el orden y la seguridad del país y de las personas. Y no conformes con esto, las radios y canales de televisión alternos fueron censurados, acallados, clásico de un tiempo de golpismo militar. Nos quitaron los celulares, nos golpearon, fuimos golpeados aquí entonces por el ejército de este país, un ejército que hizo un golpe de Estado y está golpeando ahora la información, está golpeando ahora la libertad de expresión. Eso fue lo que nos pasó. Fuimos 7 periodistas golpeados, maltratados y encima burlados. Un golpe al Estado y un golpe a los medios de comunicación. La víctima siempre, el pueblo, que pierde su derecho a la información. El epílogo. La comunidad internacional se pronunció en todos sus niveles, censurando el golpe de Estado. Micheletti también se pronunció respaldado por sus simpatizantes y militares golpistas. El pueblo de Honduras también ha dejado escuchar su voz, pero ha sido reprimido. A estas alturas del siglo XXI resulta irreal pensar en golpes de Estado, pero se dio en el Ecuador el 2000. Se registró un intento de golpe cívico-prefectural el 2008 en Bolivia, y hoy esa pesadilla se traslada a Honduras. Será tiempo de reflexionar y converger en los procesos de cambio.